Muy buenas tardes, mis queridos hermanos que me escuchan esta tarde. Es un placer estar con vosotros. Que Dios pueda bendecirlos a ustedes y a sus familias. Hermanos, como nosotros sabemos, estamos viviendo los últimos tiempos de la historia de esta humanidad. Este mundo se está acabando. Cristo viene pronto. Y el pueblo adventista ha sido levantado por Dios para proclamar el mensaje de los tres ángeles encontrado en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, versículos 6 al 13. Dios siempre ha tenido en diferentes tiempos, en diferentes épocas, un pueblo remanente, un pueblo que ha predicado la verdad presente. Por ejemplo, en el tiempo Noé predicó por 120 años de que un diluvio iba a destruir el mundo en ese tiempo. Y Dios le ordenó a Noé que construyese un arca para que así cualquier alma que se arrepintiese de sus pecados pudiese entrar al arca con Noé y su familia. Pero desafortunadamente, mis queridos hermanos, la santa palabra de Dios dice que solamente Noé, juntamente con su familia, fueron los únicos que se salvaron. Y en el siglo XXI también hay una verdad presente que se necesita predicar. El pueblo adventista ha sido escogido por Dios. Se le ha dado una luz tremenda, grande, para que así el pueblo adventista pueda hablarle y advertirle al mundo el mensaje de los tres ángeles, mis queridos hermanos. Pero desafortunadamente, dentro de la iglesia adventista hay temor, hay pavor de hablar la verdad. Y es triste que esta es la situación de la iglesia adventista, mis queridos hermanos, porque el diablo va a tratar de hacer todo lo posible para ofuscar la verdad y parar que la verdad no sea predicada y no sea compartida a la gente de este mundo, porque hay muchas almas sedientes que si se les da la oportunidad a ellos a escuchar este mensaje, ellos en cambio pueden arrepentirse de sus pecados, pueden regresar al camino de Dios y pueden ellos ser salvos por medio del poder de Dios. Por eso es muy importante que nosotros como pueblo adventista, el pueblo remanente, podamos compartir este mensaje con las personas de este mundo. Hermanos, realmente estamos viviendo en tiempos peligrosos. El mundo alrededor de nosotros se está destruyendo. El enemigo de las almas, juntamente con sus ángeles caídos, los demonios, están tratando de hacer todo lo posible para paralizar el mundo. Están destruyendo las familias, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, a ciudades, a pueblos, a estados, a países. Hay guerras, hay rumores de guerras, hay hambres, pestilencias, terremotos. Hermanos, estamos viviendo en tiempos solemnes, pero el pueblo de Dios está dormido. Desafortunadamente a nosotros nos gustan más las cosas y los placeres del mundo que las cosas de Dios. Estamos dedicándole más tiempo a las cosas del mundo, mis queridos hermanos, y no estamos pasando ese tiempo adecuado en oración, en el estudio de la palabra de Dios, en ayuno con Cristo. La mensajera de Dios, la hermana White, dijo que ni 1 en 20 de los nombres que están escritos en los libros de la iglesia van a estar listos para lo que va a acontecer en este mundo, mis queridos hermanos. Ni 1 en 20 de los nombres que están escritos en los libros de la iglesia no van a estar listos por lo que se va a desatar en el mundo, hermanos, muy pronto. Es muy triste realmente la condición de la iglesia de Dios, pero hermanos, yo no estoy aquí para criticar, yo no estoy aquí para atacar a la iglesia. Simplemente tenemos que nosotros hablar la verdad. Cuando algo no está bien, tenemos que nosotros dar nuestra voz, tenemos que compartir nuestra voz para que sí la gente pueda despertar alrededor de nosotros, porque el diablo va a tratar de aplacarnos a nosotros, hermanos. Él va a tratar de meter un sueño espiritual para que así nosotros no vayamos a hablar la verdad presente. Y eso es lo que se está viendo en las iglesias, hermanos. Y es algo que me preocupa a mí, porque como dirigente, como siervo de Dios, como líder en mi iglesia, me da mucho pesar de que no estamos hablando de la verdad presente. Desde los púlpitos adventistas, nosotros, los pastores, los laicos, los líderes, los dirigentes, no están hablando la verdad. Hablan simplemente del amor de Jesús, de la gracia, de cómo Dios puede perdonar a la gente. Son cosas que son muy importantes, pero no le están dando toda la comida sólida. No están ellos dándole el alimento necesario a las iglesias para que se puedan preparar por lo que va a pasar en el mundo, mis queridos hermanos. El diablo está adquiriendo ventaja sobre nosotros, mis queridos hermanos, y es algo que nosotros tenemos que pagar en el nombre de Jesús. No debemos de temerle a nada ni a nadie, hermanos. No nos debemos de comprometer jamás con el mundo, porque Jesús dijo, porque tú ni eres ni caliente ni eres frío, sino que tibio, a la iglesia de la Odisea,
te voy a vomitar de mi boca. Y así es como estamos nosotros, mis queridos hermanos. Nosotros no estamos ni calientes ni estamos ni fríos, sino que estamos tibios. Tenemos un pie dentro de la iglesia y otro pie en el mundo. Y eso no tiene que ser, mis queridos hermanos, porque Dios quiere que nosotros, nuestra lealtad sea simplemente para Él, solamente para Él 100%, mis queridos hermanos. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. El púlpito adventista se debe ocupar para predicar el mensaje de los tres ángeles, porque cuando ustedes se dan cuenta y hacen un estudio profundo del mensaje de los tres ángeles, se van a dar cuenta que hay muchas creencias fundamentales, doctrinales, que son muy cercanas al pueblo adventista, mis queridos hermanos, que son verdades presentes. El mensaje de los tres ángeles tiene que ver con la marca de la bestia. El mensaje de los tres ángeles tiene que ver con el santuario. Jesús está intercediendo por su pueblo adventista como sumo sacerdote. Y desafortunadamente mucha gente en el mundo no sabe, en el mundo cristiano no sabe la función de Jesucristo en este mismo momento. Jesús está intercediendo ahorita mismo por sus hijos antes de que la puerta de gracia se cierre. El mensaje de los tres ángeles también tiene que ver con el mensaje pro salud, reforma de salud, que nosotros, hermanos, tenemos que tener una dieta más simple. Tenemos que dejar la carne. Ya no es tiempo para que nosotros estemos comiendo carne o comiendo cosas que no nos va a ayudar a nuestros cuerpos, mis queridos hermanos. Jesús está llamando a cada uno de nosotros para que dejemos la carne, que dejemos la comida que está contaminada, mis queridos hermanos, en el mundo. Tantos químicos, tantas contaminación que hay en la comida hoy en día, mis queridos hermanos, y Dios quiere que nosotros podamos regresar a ese estado como Adán y Eva en el Edén, tener una dieta simple, hermanos, como lo escribe en Génesis el capítulo 1, los últimos versículos. Hermanos, el mensaje de los tres ángeles también tiene que ver con los 10 mandamientos. Muchos cristianos piensan que están guardando los mandamientos de Dios, pero no están guardando el cuarto mandamiento, que dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es para Jehová tu Dios. Y el pueblo, muchas iglesias cristianas no están guardando el cuarto mandamiento. Y como dice el libro de Santiago, el capítulo 2, versículo 10, si nosotros llegásemos a quebrar un solo mandamiento, somos culpables de quebrar todos los mandamientos de Dios. El mensaje de los tres ángeles tiene que ver con el día sábado. Si nosotros vamos a serle fiel a Cristo, o nosotros le vamos a ser fiel a el mundo, a Satanás, y guardar el día falso, que es el día domingo, el primer día de la semana. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el mensaje de los tres ángeles tiene que ver con mucho, tiene que ver con el juicio investigador que comenzó en 1844, cuando Jesús, como sumo sacerdote, pasó del lugar santo al lugar santísimo. El juicio investigador comenzó con los muertos, pero luego se va a trasladar con los vivos. Por lo tanto, es menester que nosotros le vayamos a advertir a la gente, mis queridos hermanos, que nosotros prediquemos estos mensajes. Y de los púlpitos adventistas en muchas iglesias no están hablando estos mensajes. Solamente están hablando del amor de Jesús, solamente hablan de la gracia, solamente hablan de cómo nosotros podemos llegar a ser mejores discípulos. Todo esto es importante, no estoy diciendo que no es importante, pero también tenemos que añadirle más y hablar de la verdad presente, mis queridos hermanos. Así como Jesús habló de la verdad presente en su tiempo, y los líderes religiosos, supuestamente los líderes religiosos de esos tiempos, ellos no estaban nutriendo, no estaban alimentando al pueblo de Dios, al pueblo judío, la verdad presente. Jesús, cuando él habló, esta gente, los líderes religiosos, lo odiaban a Jesús de tal manera que lo mataron a él. Por lo tanto, cuando en el pueblo adventista, en el remanente, se levantan predicadores, hombres y mujeres fieles, con mucho valor para proclamar estos mensajes, están siendo esta gente censuradas. Estas gentes están siendo atacadas y criticadas por hablar la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles. Porque muchas iglesias dicen: no, esta persona es alarmista. Esta persona es un reformista. Esta persona quiere meter miedo a las iglesias. Mis queridos hermanos, cuando Jesús habló, fue atacado, criticado por su pueblo. Y en este tiempo lo mismo iba a pasar. En las iglesias adventistas mucha gente van a hablar la verdad, pero desafortunadamente los líderes no les va a gustar de tal medida
que esta gente las van a tratar de callar, para que así no hablen la verdad presente. Voy a leer del Espíritu Profecía, y como dice la palabra de Dios en Isaías el capítulo 8, versículo 20, dice: a la ley y al testimonio, y no hablaron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías el capítulo 8, versículo 20. Mis queridos hermanos, la ley es la palabra de Dios, y el Espíritu y profecía es el testimonio de Dios, como es encontrado en Apocalipsis el capítulo 19, versículo 10. Voy a leer del libro Eventos de los Últimos Días, de la mensajera de Dios, los engaños satánicos de los últimos días. Dice: nos encontramos y nos acercamos al fin de la historia de esta tierra, y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se representa a Satanás como león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación, ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo. Se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo. La palabra de Dios declara que cuando convenga el propósito del enemigo, a través de sus agentes manifestará un poder tan grande bajo una apariencia de cristianismo que engañará, si fuese posible, aún a los escogidos. Por lo tanto, mis queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de las personas que se paran en los púlpitos. Tenemos que nosotros tener mucho cuidado de lo que se está diciendo desde los púlpitos adventistas, porque tiene que estar lo que dicen esta gente en acuerdo con la palabra de Dios y el Espíritu de profecía. Por eso les imploro, mis queridos hermanos, que nosotros podamos tener una relación muy íntima, estrecha con Dios, leer su palabra, leer los escritos del Espíritu de profecía de la mensajera de Dios y orar como nunca antes, mis queridos hermanos, para que así no vayamos a ser engañados por estos agentes infiltrados dentro de la iglesia adventista. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús hagan más que cualquier otros para promover y honrar la causa que representan por su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. Por eso, hermanos, les digo que nosotros tenemos que hablar la verdad, tenemos que predicar la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles que le está advirtiendo al mundo lo que está pasando, mis queridos hermanos. Porque si no lo hacemos, las almas nunca van a conocer la verdad y nunca van a acercarse a la cruz de Cristo y no van a arrepentirse y no van a dar sus vidas a Cristo para que así Jesús pueda hacer la obra en sus corazones y en sus vidas. Agentes iban a infiltrar las iglesias, mis queridos hermanos, agentes satánicos. Esto es muy serio, mis queridos hermanos. Tenemos que nosotros pedirle a Dios que nos pueda ayudar para que así nosotros podamos hablar la verdad. Y les hago un desafío a las iglesias adventistas que hablen la verdad, mis queridos hermanos, la verdad presente, que no le tengamos miedo al Vaticano, al Papa, a los jesuitas, al mundo, mis queridos hermanos, a los ángeles caídos, a Satanás, porque ellos están trabajando para tratar de aplacar la verdad. Pero en el nombre de Jesús es más grande y más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo, mis queridos hermanos. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, mis queridos hermanos, que Dios los pueda bendecir. Como dice Oseas el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de entendimiento, pero yo le pido a Dios que tú nunca vayas a perecer porque Dios está con nosotros. Dios los bendiga, mis queridos.